La mayoría de los cristianos dicen que ellos son pecadores. Ellos no pueden decir que ellos son justos. ¿Por qué? Porque ellos creen que son pecadores porque pecan. Ellos no reconocen cómo fue que ellos se hicieron pecadores, cómo fue que se convirtieron en pecadores. Sí, ellos saben que el pecado entró al mundo por Adán, porque la palabra de Dios dice eso, y saben que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, así fue como entró el pecado al mundo. Esa parte ellos lo saben, pero cuando tú les preguntas, ¿y por qué tú eres pecador? Te dicen, porque peco. Si les preguntas, ¿cómo te hiciste pecador? Te dicen, cuando comencé a pecar, pero ellos no pueden entender y no pueden asociar que incluso antes que cometiéramos pecados, que comenzáramos a pecar, que tuviéramos conciencia, que comenzáramos a cometer acciones, que tuviéramos pensamiento, que tuviéramos deseos en nuestro corazón, incluso antes que naciéramos, incluso antes de nuestra formación en el vientre de nuestra madre, ya nosotros, todos, el mundo completo, éramos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado es una herencia, es una identidad, es una condición, no es una acción. Entonces, si nosotros reconocemos que somos pecadores desde el principio, incluso desde el vientre de nuestra madre, incluso desde antes de nuestra formación, nosotros podemos entender que no somos culpables de ser pecadores, que lo heredamos de Adán, que nacimos con ese título, con esa condición. Ahora debemos darnos cuenta de ese pecado, porque así como Job, él decía de labios para afuera que él era impío, que él era pecador, pero por dentro, en su corazón, él se veía recto, él se veía perfecto, él se veía bien delante de Dios. Entonces, esta persona no puede recibir la salvación hasta que la persona se dé cuenta que es pecador, no de decirlo, sino que se dé cuenta que es malo, que es perverso, que es lo más vil del mundo, que es lo peor del mundo, que es el ser más sucio, más denigrante del mundo. El pecado de esa persona no puede ser limpiado porque la condición para que nuestro pecado sea lavado es que nos tenemos que dar cuenta que somos pecadores, que nuestro corazón está muerto, que en nuestro corazón solamente hay de continuo el mal, que es perverso, que es malvado. Esa es la condición para que nosotros podamos lavar ese pecado en nuestro corazón. Job decía que era pecador, pero no se había dado cuenta. Y estas personas, estos creyentes, estos cristianos, practicantes de cualquier religión, pero que no han visto su propia condición, no han visto su propia maldad, dicen que son pecadores porque cometen pecados, porque ven sus acciones, porque ven sus errores, pero no se han arrepentido en su corazón de su propia condición, de su verdadera condición, y por tanto su vida espiritual es inestable. No pueden venir delante de Dios con firmeza o delante del hombre y confesar: soy justo.